8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a continuar analizando lo que ocurrió el día de ayer y qué nos dejó el debate presidencial. Pero antes quiero recordarles que en Banco del Pacífico nos propusimos ser el mejor y lo logramos. Somos el banco más rentable del país, el que invierte mejor tu dinero. Somos también el más solvente, cuidando tu dinero con responsabilidad, y el más eficiente, logrando más con menos. Banco del Pacífico, simplemente el mejor. Banco del Pacífico, el más solvente, el más rentable y el más eficiente, simplemente el mejor. Ya se encuentra con nosotros, ahora sí, como lo habíamos anunciado, conectada vía Zoom, Tatiana Larrea. Ella es directora de investigación del CIES. Muy buenos días, Tatiana. Muchísimas gracias por estar conectada a esta hora aquí en La Primera Hora. Buenos días, Andrea. Suele un gusto estar con ustedes ahora. Bien, muy bien. Quisiera iniciar preguntándole, Tatiana, ¿cómo de manera general usted miró el debate del día de ayer? ¿Qué calificación le da, qué calificativo le adjudica al debate de ayer? A ver, sería un poco aventurado que yo califique, pues, ¿no? Porque más bien de lo que deberíamos evaluar es cómo pegó esto en el electorado. A ver, el debate de ayer, como todo buen debate, responde a una estrategia, ¿no? A una estrategia de cada una de las campañas. No las conozco, entonces no podría decir qué es lo que buscaban, pero lo que pudimos ver es que las dos campañas optaron por hablar a los polls, es decir, hablarle a sus votantes ya decididos, ¿no? Ese estilo de más confrontativo, más de descartar al otro, porque eso es lo que vimos, ¿no? Un ataque, acusaciones y ataques permanentes entre los dos candidatos. Generalmente lo que provocan en un debate es que los votos duros o los votos ya conseguidos pues se consoliden. En este caso, al haber llegado los dos candidatos muy cerquita, casi empatados a la segunda vuelta, ambos decidieron hablar a esos grupos de votantes que ya están con ellos, ¿no? Creo que poco o nada le hablaron a los indecisos. Tatiana, usted nos ha dicho que se consolide, o sea, que la estrategia de los candidatos era consolidar el voto, pero ¿se logró eso, digamos, al momento de las intervenciones de los candidatos? ¿Se logró esa consolidación? Tendríamos que ver, ¿no? Tendríamos que hacer, a ver, la única manera de saber qué pasó es midiendo cuantitativamente, ¿no? O sea, ver cómo estaban y qué pasó después del debate. Es la única manera de saber si es que lograron más votos o perdieron votos o si se movió el voto que no estaba decidido. Lo que sí podemos ver es por la presentación de ayer que lo más probable que pueda pasar por digamos, la puesta en escena que pusieron los dos candidatos, lo más probable es que hayan consolidado sus hinchadas, ¿no es cierto?, los que ya estaban con ellos, porque eso es lo que provoca un debate planteado así. O sea, que la hinchada te defienda y ocupe su posición, ¿no? Creo que los indecisos pueden haber quedado igual, ¿no? Todavía muy sin saber por dónde ir, pero tomemos en cuenta que la campaña recién empieza. Este debate, a diferencia de los otros, el debate, la campaña empieza con el debate. En las otras ocasiones hemos tenido un debate más o menos una semana o 15 días antes de la elección, ya avanzada la campaña, cosa que podía tomar, pues tenía otro impacto, ¿no? Ahorita empezamos la campaña oficial de segunda vuelta con este debate y creería yo, así, haciendo elucubración nomás, sin datos todavía, que la cosa puede haber quedado igual que como empezó. Uh-huh. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los indecisos, Tatiana? Y le pregunto esto porque hubo muchas personas que en la primera vuelta votaron por Daniel Noboa o votaron por Luisa González sin estar al 100% convencidos. ¿Este debate pudo haber cambiado su percepción? ¿Pudieron irse nuevamente al lado de los indecisos? ¿Pudieron dudar de esa primera decisión que tomaron en primera vuelta?
A ver, no hay evidencia todavía, por lo menos yo no la tengo cuantitativa, de que ninguno de los dos candidatos haya perdido votos, ¿no? O sea, que sus votos de primera vuelta se hayan ablandado y que hoy estén indecisos. No tengo la evidencia cuantitativa. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Todo puede pasar en el comportamiento electoral. Cuando hablamos de indecisos, estamos hablando de esos votantes, de ese 12% nacional que no votó ni por Luisa González ni por Daniel Noboa en la primera vuelta. A eso nos referimos cuando hablamos de los indecisos o votos disponibles. ¿Sí? A ver, estos son personas que no votaron por ellos, votaron por otras opciones o votaron por el nulo o el blanco. Es decir, es el voto que ambos candidatos deben buscar en la segunda vuelta para lograr el triunfo electoral definitivo. ¿Por qué? Porque llegan muy juntitos, llegan casi empate, ¿no? El 88% más o menos del electorado ya está ocupado por ambos candidatos al entrar a la segunda vuelta. Entonces, ese 12% restante es el que llamamos el voto disponible, ¿no? Más que indeciso. Para ser más precisos, el voto disponible. Ahora, la pregunta es, ¿los dos candidatos hablaron a ese segmento? Yo creería que no. Creería que no le hablaron a este segmento, sino que le hablaron a sus votantes, que no son menores, son un porcentaje alto de votantes ya cooptados. Tatiana, ¿cómo miró usted las propuestas? Le hago esta pregunta porque nuevamente quiero repetir esto que ya le habían preguntado a también otro especialista en el tema. Quiero preguntarle esto porque, por supuesto, los candidatos presentan propuestas, de alguna manera también presentan qué es lo que aspiran a hacer en las diferentes temáticas, pero tampoco, en este debate tampoco tuvimos la posibilidad de saber el cómo. Yo diría que en el balance general, bajo mi percepción, este debate careció de propuestas. Creería que solo en el primer bloque, como que hubo una exposición, sobre todo de la candidata González, de qué hacer en educación. O sea, ella tenía un formato del diagnóstico y qué hacer, ¿no? Después, yo creo que el debate terminó siendo una serie de acusaciones de lado y lado, fuera del tema de cada bloque, y creo que a mí lo que me deja viendo el debate es justamente la exposición de propuestas, cómo hacerlo y qué hacer, no solamente cómo, sino qué es lo que proponen para este país, ¿no? Más bien creo que se centraron mucho en la confrontación, en la acusación de ida y vuelta, que creería yo, por la investigación que tenemos antes, por cómo hemos ido viendo el comportamiento electoral, creería yo que eso no conmueve a este porcentaje de votos disponible, ¿no? Porque justamente son los que no optaron por los polos, son votantes no polarizados que justamente no les convence estas posiciones de temas o de confrontación. Entonces, por eso es que yo creo que el debate al final lo que termina es fortaleciendo los polos, ¿no? Yo no vi propuestas así que puedan destacar, que puedan ser titular, que puedan ser un hashtag, una tendencia, alguna propuesta súper novedosa, porque los dos cayeron ya luego solo en la confrontación, ¿no? Si bien es cierto, Tatiana, hablamos ahora mismo del debate como tal, ¿qué es lo que ocurre entonces en el post-debate? Seguramente en estos días tendremos cápsulas de lo más en tendencia que dijo cada uno de los candidatos respecto de esta estrategia, si se quiere, ¿verdad?, de sus equipos de asesoría. Esas cápsulas, ese post-debate, ¿podría influir a este 12% que necesitaban ellos conmover? Sí, por supuesto. El post-debate es una de las cosas más importantes de estos ejercicios, ¿no? Es muy poca gente la que ve el debate completo, ¿sí? Somos pocos bichos raros que en verdad estamos clavados ahí en la tele viendo cada detalle. El debate es largo, es tarde. Yo creo que la atención de la audiencia es corta, ¿no? O sea, como que se acaba el interés en un momento.
y al final como que ya quedamos muy pocos viendo con atención, escuchando, y el mismo hecho de que el debate derivó en mucha confrontación también puede hacer que esos votantes que no querían ver confrontación se despeguen del televisor, ¿no? O sea, que digan, no era lo que yo esperaba y pierdan atención. Eso hace que el post-debate, o sea, lo que posicione cada campaña, adquiera mayor importancia, porque si yo no vi el debate, pues voy a ver rápidamente lo que me proponen las redes, sobre todo, de qué es lo que pasó. Voy a ver el resumen, ¿sí? No me voy a ver el debate de nuevo, ya no lo vi, ya no lo veo después en diferido, sino que consumo lo que voy encontrando en pastillitas, sobre todo en las redes sociales. Y esa es la tarea de cada campaña, eso no tiene nada de malo. Cada campaña tiene que posicionar lo que le parece conveniente, pues, ¿no? Entonces vamos a ver ahí sí cuál campaña logra más. Ahí hay un detalle, ¿no? Hay un detalle que más que el contenido de lo que puedan hacer en el post-debate, también tiene mucho que ver la capacidad económica y de pauta que puedas tener en redes, ¿no? Esto también hay que considerar. A veces quien se posiciona más es el que tuvo más posts en redes sociales, ¿no? Pero sin embargo también cuenta lo que haces, el contenido que presentas, para ver si es que la ciudadanía, el electorado, pues percibe que fue o no mejor el candidato, ¿no? Tatiana, en este debate también se echó mano de lo que decimos las viejas confiables, ¿no? Tema de Venezuela, tema de la dolarización. ¿Sigue estando vigente estos temas como para que los equipos estratégicos electorales lo tomen en cuenta ante un debate electoral? Yo creo que son temas controversiales, temas viejos, usados. Yo no sé cuánto más pueda conmover al electorado, la verdad. Creo que creo que ese tipo de acusaciones lo que hacen es generar intranquilidad en el electorado. En un país que vive ya un estado de nervios permanentes, de problemas, de crisis profunda, entonces creo que no ayuda eso, solo intranquiliza más. No creo que nadie ayer pueda haber dicho, wow, van a desdolarizar. Es algo que se ha venido diciendo permanentemente, lo siguen usando como campaña. El tema de Venezuela también, no solo aquí en el Ecuador, en varios países de Latinoamérica, lo hemos visto. En Francia pasó en una de las campañas últimas que decía Francia se va a volver Venezuela, ¿no? Pero sí, afecta en el sentido de que la atención de todos se distrae hacia esos temas y no se enfoca en realidad en lo que creería yo el electorado, la ciudadanía quiere ver, que son las propuestas. O sea, ¿qué van a hacer estas dos personas que quedaron finalistas para mejorar la situación del país, para mejorar mi vida, la de mi familia, salir de esta crisis terrible que vivimos? Y se queda como que todo enfocado en el morbo de la confrontación, ¿no? Que el uno le dijo esto, el otro le dijo lo otro, y como que la conversación, incluso mediática, se queda en eso, ¿no? Sin dar chance a que la propuesta o alguna cosa atractiva, pues, se posicione. Ahí voy a citar un poco a uno de los candidatos, que en algún momento dijo, ya se acaba el debate y propuestas no había. Él mismo lo aceptaba, ¿no? Porque se lo endosaba a su adversaria, pero es que eso es lo que se sentía, ¿no? O sea, aquí ahora nos van a decir qué van a hacer para ver si nos convencen, ¿no? Sobre todo a este 12% disponible que todavía queda para que ellos hagan su campaña. No le estoy escuchando. No sé ahí, ¿me escucha ahí? Ay, sí, Tatiana. Le decía, en ese contexto en el que usted nos habla ahora mismo, ¿valía la pena que cualquiera de los candidatos mencionara el tema ambiente, propuestas sobre ambiente, teniendo en cuenta que hay un electorado de
dentro de ese 12% que fue un electorado que decidió por Leonidas Diza, que tiene mucha perspectiva hacia ese tema. ¿Valía entonces la pena también ponerlo sobre el debate, sobre la mesa, teniendo en cuenta que a veces no es muy coyuntural? Sí, a ver, a mí me sorprendió, no de los candidatos, sino del formato del debate, los bloques, que no haya un bloque dedicado a temas de medio ambiente y cambio climático, ¿no? Es un tema que creo que no podemos ya como naciones evadir, como habitantes de este planeta ya no se puede evadir, es un tema fundamental y que marca todos los otros temas, ¿no? Marca la economía, marca todo. No se mencionó el tema de Esmeraldas, que creo que es uno de los temas ahorita en coyuntura más complicado que vive el país. Además que tiene un coletazo a futuro, o sea, no es un tema menor lo que está pasando en el tema ambiental en Esmeraldas y social, y creo que ahí no lo abordaron, creo que lo mencionaron así, pero muy ligeramente, pero no hubo un tratamiento de ese tema, que creo que como ciudadanos y ciudadanas esperábamos un poco conocer cuál era la postura, ¿no? ¿Qué iba a pasar con esto, con esta tragedia ambiental que estamos viviendo? Eso no se dio. Creo que el formato del debate fue, ¿cómo lo diría para que no suene mal? Quizás irrespetado por todos. Las preguntas sí o no, a veces se entendían, a veces no, se confundían, argumentaban antes de decir sí o no, entonces era como un poco confuso. Los bloques temáticos no se respetaron. Creo que solo el de educación quizás se pudo abordar los temas educativos, aunque se centraron mucho en la tabla de drogas, y después pues ya ningún tema, ¿no? El de gobernabilidad, la verdad es que fue ya pura acusación, ¿no? Pues creo que ahí, no sé, quizás nuevamente esta experimentación de formatos de debate seguimos experimentando y sigue dejando mucho que desear, ¿no? Tatiana por Quizás acá. no hay otra forma. Tatiana por acá está en sintonía Winnie Flores y nos pide que le preguntemos el pronunciamiento de Noboa al decir que no cobrará a su familia la deuda que mantienen con el SRI. ¿Cómo ve usted esta declaratoria? ¿Cómo ve la ciudadanía esta declaratoria? Creo que es un tema que le puede afectar, ¿no? A ver, tomemos en cuenta que estamos hablando de un presidente que dice no voy a cobrar los impuestos que debe mi familia. Es complicado, pues, ¿no? Pero son esas trampitas que el mismo formato permite, ¿no? Que haya algunas respuestas pues, así muy tajantes cuando, bueno, él argumentó después, pero quedó ahí como el byte, ¿no? ¿Va a cobrar los impuestos? No. Y eso, por supuesto, que puede tener un costo. Sobre todo porque, a ver, si vemos en perspectiva, tenemos dos candidatos, pero el uno está gobernando. Entonces, esa posición de candidato presidente, gobernante actual, es más complicada, ¿no? Porque el debate se convierte ya no solo en una cosa de futuro, de expectativas a futuro, de propuestas, de ofertas, de sueños, sino también una especie de rendición de cuentas al que está gobernando. Y siempre la posición de reelección es más complicada que el que viene, que el candidato que no está pues en reelección, ¿no? Tatiana, solo para terminar, por honor al tiempo, ya nada más en 30 segunditos, ¿qué es lo que ocurre también con las declaraciones de Luisa González respecto de Nicolás Maduro, de reconocerlo como presidente de Venezuela ya elegido y en funciones? Esto no solo dentro del plano interno de Ecuador, sino a escala internacional. ¿Qué podría significar? El tema de Venezuela, como hablábamos antes, es un tema controversial, polémico, usado, sobreusado en varios países, en el nuestro pues permanentemente. Creo que lo mismo que con los impuestos le pasa a la candidata, ¿no? Una pregunta de sí o no en el que te ves obligado a decir sí, no,
y pues eso se va a usar, ¿no? Se va a usar como que ella está avalando un gobierno que está cuestionado. La pregunta que le hace el otro candidato no es si acepta una dictadura, es si reconoce el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro. Entonces, a ver, ahí puede haber varias lecturas. O sea, ella pudo haber dicho, no tengo por qué reconocerlo porque no se ha roto relaciones, está ahí, usted no ha roto relaciones, usted es el presidente. O sea, ¿qué saco yo reconociendo o no que existe un gobierno en otro país? Pero sabemos la connotación que tiene eso, ¿no? Entonces creo que lo que deja el debate nuevamente es estos ataques, estos temas que van a ser usados para la confrontación posterior, para posicionar que el uno es malo, que el otro es malo, en lugar de posicionar cosas positivas, propuestas, que a la ciudadanía y a ese porcentaje chiquito que queda podría tranquilizarle y quizás enamorarle un poquito más con un proyecto, darle algo de ilusión en la segunda vuelta. Muy bien, Tatiana, muchísimas gracias nuevamente por estar conectada aquí vía Zoom en la primera hora. Gracias a ustedes, un gusto. Un gusto para nosotros también. Tatiana Larrea, conversábamos con ella, directora de investigación del CIES, para hablar sobre cuánto podría influir el debate en los indecisos.